Y ahora la demostración es lo que queremos demostrar, que realmente no necesita más que un pequeño espacio, incluso podría dar una de estas baldosas, no necesitaría más espacio. Bien. Bueno, seguidamente, para que veáis bien, ponemos aquí el fondo y hacemos la demostración de cómo movemos el brazo, y de esta manera tenéis mejor visión. Antes de proceder con la demostración del brazo, queríamos añadir que hemos tenido una de las limitaciones, no problemas, sino más bien limitaciones en sí, de la grúa, es que los servos son realmente, se les llama microservos. Es el servo más pequeño y los encargamos de otro país. El problema que esto nos ha traído es que realmente a algunos le faltan fuerza, digamos. Aunque les pusiéramos más potencia, lo único que haríamos es quemarlos. De hecho, por eso, si os fijáis, es por lo que se oye. Los servos están haciendo fuerza continuamente, la corriente les sigue, y es lo que hace que los servos poco a poco se vayan quemando. Entonces, lo primero que hará mi compañero Carlos es levantar esta parte. Primero levantamos que es el servo que está justo debajo, el que permite la rotación de la grúa, y a continuación para levantar este, que es justamente el que se lleva todo el peso de la grúa, le ayudaré yo un poco porque es precisamente el que no es capaz de levantarlo por motivos del propio servo, por motivos de la fuerza y la corriente. Como podéis ver, todo el resto del brazo se mueve sin mayor problema. La pinza, la muñeca, el resto del brazo. Esto lo que nos permitiría realmente, llevado a otro campo, podría ayudar tanto a personas, por ejemplo, con minusvalías, a un nivel más, debería ser un robot, a lo mejor otro tamaño. Esto simplemente es un prototipo para demostrar lo que se puede llegar a hacer y se podría aplicar en muchos otros campos. Por ejemplo, en una persona minusválida que necesite recoger algo del suelo o simplemente ayuda con algunos materiales, podría, por ejemplo, con la pinza ayudarse a cogerlo y levantarlo. Son ejemplos que se nos ocurrió y uno de los motivos también que nos motiva las posibles aplicaciones que tiene un proyecto así.